Y bueno, que ya el apóstol pueda ministrar. Él lleva adelante el Ministerio Sol de Justicia. Muchos años la radio Sol de Justicia la mantuvo al aire cuando había pocas radios cristianas, ¿sí? Y el hermano es conferencista, viaja por el mundo ministrando la palabra del Señor y ha ungido muchos ministerios, amén, desde evangelísticos, pastorales, ¿sí? Y Dios le ha dado una voz profética para proclamar en la nación. Y sin más preámbulo, el apóstol Carlos Onoño, pastor, amén, un amigo, un amado hermano. Dios lo bendiga. Claro que sí, un aplauso al Señor. Los saludo con la dulce paz del Señor. Estamos agradecidos. Gracias al Señor por este momento. Apóstol, toda la bendición. Gracias por honrarnos. A los pastores, Rockman, familia, Betiana, han hecho un esfuerzo y verdaderamente Dios les va a recompensar. Amén. Voy a leer un pasaje bíblico en un principio. Si usted me ayuda a compartir en el libro de Jeremías. Estamos ungidos, requete ungidos hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Y Dios me ha dado una palabra profética para este momento. ¿Cuántos dicen gloria? Y con el respaldo de este siervo de Dios y de estos pastores y de mis queridos hermanos que están aquí compartiendo en este día. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Creo que ya se ha estado tocando esto de ungir y ungimiento. Pero lo voy a leer específicamente porque Dios nos ha dado el ministerio profético. Hay mucha gente que no lo distingue, pero por ahí es pastor, pero ya es profeta de Dios. El pastor y maestro están ahí, ¿sí? Porque el pastor enseña, doctrina. O sea que en realidad decimos 5, pero son 4 ministerios que se activan y son más de 4 ministerios. Bueno, vamos todavía. Vino el ángel de Jehová, aleluya. Wow, fuertes aplausos al Señor. Gloria a Dios. Y yo siento que para dar la palabra profética, nada mejor ni nada menos que este siervo, porque veo cuando los profetas entregaban una palabra, estaba el tañedor y se tenía que tocar algo, ¿vio? Porque el movimiento es el que hace que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, y tu vida es movimiento. Decirle, tu vida es movimiento. Cabezón, no te duermas. Aleluya, es el nombre del Señor. Bueno, compartimos Jeremías capítulo 1, versículo 5. Así dice el Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. ¿Cuántos no saben hablar aquí? A partir de ahora el Señor les suelta la lengua. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Aleluya. Y dice, no sé hablar porque yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, diga, sobre naciones y sobre reinos, y para arrancar y para destruir. Algunos dijeron, y para arrancar, dijeron. Y para arrancar, dígalo con energía, aleluya. Con energía, para arrancar. Para arrancar. Ahí está, esa es la palabra. Aleluya. Para arrancar. Aleluya. ¿Vio cuando le arrancaba el auto que tenía que empujar? Vas a arrancar. El Señor te reprenda, decía el auto. Aleluya. ¿Dónde estamos? Y para arrancar. Gloria a Dios. Y para destruir. Tremendo, ¿eh? Aleluya. Para arruinar
y para derribar, para edificar y para plantar. Ahí se quedó el profeta, lo dejamos ahí. El pastor Rockman me presentó como pastor y apóstol. En verdad, Dios nos ha llamado para ser siervos de Dios. Amén. Los títulos los ponen los hombres, pero también, como el apóstol Pablo defendió su ministerio, defendió la gracia que Dios le ha dado en todo momento. Si Dios nos lleva a algún determinado lugar, a alguna situación, tenemos que hacernos respetar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y más en este tiempo que estamos viendo tanto caos a nuestro alrededor. Entonces yo quiero hablar en este día del apóstol. El apóstol, ¿qué le parece? Habló de la unción, gloria a Dios. ¿Algunos se quedaron con alguna duda de lo que es la unción? Porque el hermano explicó muy bien. No, que por favor. Aleluya. Te vas a lavar el baño y vas a ver la unción que tenés. Anda a lavar el baño de tu vecino. Alguien, y esto no es mío, no doy crédito a lo que no es mío. Alguien dijo, ¿qué es la unción? Y le dijo, cantar lindo, todo, con respeto. Yo también canto y alabo al Señor. Lucas. Aleluya. Dijo, no. Dice, ¿ve ese pájaro que está ahí arriba de un alambre? Sí, esa es la unción, que cantaba, trinaba, pero pi, 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 pi. Dice, no. Y se quedó. Dice, ¿ve esa vaca que está en el campo? Sí, sí, esa es la unción, le dijo el hombre muy ingenuamente. No, no, dice. Y entonces, ¿sabe qué es la unción? Cuando usted vea que esa vaca está trinando ahí arriba de ese cable, esa es la unción. Lo que nosotros no nos podemos imaginar es la unción del Dios vivo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya, decir tengo la unción. Bueno, mi hijo Brian va a leer algunos textos bíblicos. En este día estamos agradecidos. Me prometiste otra, pero no hay, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, gloria al Señor. Si se puede, si no, pedís y os dará, dice la palabra, ¿no? Dios bendiga a Betiana y a Rogman, que no estaban cuando les agradecí. Dije, gracias al Señor por mis hermanos, porque ellos son los que me decía mi hermana también Patricia, agradecerle a Rogman por este momento y a su esposa, porque lo han hecho con excelencia para Dios. Amén. Así que, al igual cuando mi hermano Perín hace esos retiros, que ya vamos a estar también, lo hacen con excelencia porque lo hacen para Dios, ¿sí? Bueno, vamos a compartir este momento especial. Hay algunas características de apóstol que voy a compartir. La unción nos está respaldando hasta llegar a nuestra casa y muchas cosas más quiere hacer en cada uno de nosotros. Bueno, compartimos. Dios me dio esta palabra, Argentina. Dios te levanta con avivamiento de unción y reino. Por eso, como apóstol, quiero dar algunos puntos. El concepto de la palabra apóstol literalmente significa uno que es enviado. ¿A cuántos el Señor los quiere enviar? Amén. Entonces, en Romanos capítulo 1 nos dice el apóstol Pablo que fue llamado a ser, a ver, Brian, Romanos 1, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está el texto bíblico como referencia, le voy dando para que usted pueda estar guardándolo, y si no, igual de todas maneras, lo vamos a poner después en Fine Ministerio para que usted lo pueda bajar en internet, ¿sí? Así que va a ser una bendición, si no puede anotar las cosas que a veces se nos escapa. Pablo dice, llamado a ser apóstol, ¿sí? ¿Se llamó a sí mismo? No, lo llamó el Señor. Esa es la diferencia entre que hay muchos ministerios que usted va a ver por ahí, pero los va a distinguir enseguida, porque usted tiene el discernimiento que Dios le da. Amén. Estas señales van a seguir a aquellos que realmente están haciendo la obra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 nos dice también algo para que quede
sellado ahí como conocimiento de su palabra, ¿sí? Dice 1 Corintios 1, Pablo fue llamado, ¿sí? A ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahí está, estaba acompañado, ¿no? Entonces es por voluntad de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas va a ser por voluntad de Dios. Voy a reafirmar y seguir en esto. Antes de ser apóstol, sí, porque después voy a volver otra vez a hablar algo de esto mismo, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Antes de ser apóstol, Pablo fue siervo. Diga conmigo, antes de ser apóstol fue siervo. ¿Sí? Y asimismo también fue perseguidor de cristianos. Fue religioso, fariseo, judío de la diáspora. Fue además ciudadano romano. Y no lo compró la ciudadanía, sino que vino por legalmente, ¿sí? Le correspondía a su madre, aparentemente tenía esos lazos de Roma. Recibe el llamado a ser apóstol por el Espíritu, y aquí está lo glorioso, por el Espíritu de santidad, ¿sí? En el mismo libro de Romanos capítulo 1 nos dice, por el Espíritu de santidad, recibe también la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibió esto? 2 puntos. ¿Para qué recibe esto el apóstol Pablo? ¿Sí? Dice la Escritura, para la obediencia a la fe. Así que vamos por pasos, ¿sí? Es importante. Mucha gente quiere títulos. Pastor, me pone la mano y me da un cargo. Y porque quizás muchas veces estamos acostumbrados a que se transfiere los rangos como humanamente y políticamente lo vemos diariamente. Pero esto es dado por Dios. Dice, recibe el llamado a ser apóstol por el Espíritu de santidad. Recibe la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibió esto? Primero dijimos, para la obediencia a la fe. Segundo, y anótelo bien, Pastor Perín, en todas las naciones. El ministerio apostólico se extiende y se expande a todas las naciones. Así que Roma, nos tenemos que preparar, seguir preparando. Romanos 1:8, Brian. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto de ser apóstol habla de alentar, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con hermanos que hacen todo lo contrario. Te ponen palos en la rueda. No, el hermano, ¿qué va a ser? Pastor. No, el hermano. Eso es una... Gracias al Señor que nosotros no miramos lo que dicen los hombres, miramos lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y lo que pone Dios en cada vaso. Amén. Entonces, 1:8 leímos, ¿sí? Romanos 1:11. ¿Qué hacían los apóstoles? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahí está. Usted está recibiendo esta conferencia y aquí tenemos, por sobre todas las cosas, el mayor de los, don del cielo, que es Jesucristo en este lugar, su Espíritu Santo. Amén. Pero también hay personas dignas, como el siervo, como los siervos que acabo de presentar, y hay mucha gente que todavía no tiene el llamado. Dijimos, el primer punto en esta cartilla, usted ahí lee llamamiento. Específicamente Dios está llamando a gente que todavía no ha metido la mano en el arado y que se cree que no es absolutamente nada y que no va a ser nunca jamás nada. Pero sin embargo Dios te está poniendo apóstoles para tocar tu corazón. Y esto es lo que hacemos los apóstoles. Alentamos. ¿Para qué? Para la divulgación del Evangelio. El apóstol Pablo que decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Y lo vamos a ver al final de la reunión, ¿no? Antes, algo va a pasar. Estamos en el piso 12. Si no está la unción apostólica en este lugar, aleluya. Es un número, aleluya, especial. Y mire, no es por casualidad, pero yo le he dado al pastor Rockman 7 puntos de estas porciones bíblicas que yo iba a compartir, de estos 7 puntos que iba a hablar. Y mi hermano evangelista, sin conocerlo, él no sabe, ni tampoco yo sabía, ni vos, él también dio 7 puntos. Estamos hablando de la perfección de Dios. Hoy vos te vas bendecido con la perfección de Dios. Seguimos. Romanos capítulo 1:11, dijimos, comunicaban dones espirituales, confirmando a los obreros y a los ministerios. Y en Romanos 1:14 nos dice que se consideraba algo, Pablo, como los apóstoles. ¿Qué se consideraba? 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí está. Ahora vos recibís un ministerio, ¿no? Y vos decís, es que nos hinchamos. Hay mucha gente que sí, bueno, pero por la dignidad, como decía mi hermano, que Dios te da. Ya no somos más la lacra del mundo. Ahora es que estamos más lindos, perfumados, arregladitos. A mí Dios me sacó detrás del mostrador de mi almacén. Y sabe que el almacén estaba llena de fideos, claro. Pero los fideos esos venían con unción doble. Entre los fideos y entre las harinas había dinamita pura que el diablo pone para destruir. No hace falta que le aclare demasiado, ¿no? Amén. Entonces, Dios llama a que nosotros nos demos cuenta de, primeramente, que somos deudores. De ahí a ser siervos antes de ser apóstol. Estamos para servir. ¿Cuántos dicen amén? Y Romanos 1:16 dice algo, Brian, vamos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está. Se consideraba deudor y tenía esa total convicción de la eficacia del evangelio. Hay mucha gente que no tiene convicción, por eso aprenda, ¿sí? Convicción. Usted dice, no, pero ¿qué voy ahí? No me va a escuchar. No es usted, es el Señor, es Dios, es su palabra, es el evangelio, es la unción, es la gracia que Dios va a poner en el preciso instante para romper, para arruinar, para destruir lo que es del diablo. Aleluya. Esto parece un mensaje evangelístico, ¿no? Aleluya. Mire, el núcleo del mensaje. ¿Cuál era el núcleo del mensaje? ¿Sí? La sustancia viva. Seguimos leyendo. Un poquito más, ¿sí? Dice Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como apóstol entrega revelación. El apóstol Pablo, como todos los apóstoles que estaban al servicio del Señor. Romanos 1:16, dijimos, total convicción de la eficacia del mensaje. Y el núcleo del mensaje es la salvación. Poder de Dios para salvación. ¿Puede anotarlo? Romanos 1:17, como apóstol entregó revelación de fe, de pecado, de justicia, de juicio, de ley, de gracia, de arrepentimiento, de perdón, de justificación, de herencia, de historia y tradición de Israel. Este hombre tenía mucho conocimiento. Luego lo voy a enfatizar un poco más. Como israelita, era descendiente de Abraham, benjaminita, y él expresa el misterio del endurecimiento a Israel y la plenitud de los gentiles. En Romanos 9:1, ¿qué dice? Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Siga. Que tengo gran tristeza y continuo
y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que no son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí está hablando del endurecimiento de Israel y la plenitud de los gentiles, en Romanos 9:1, y Pablo se anuncia como apóstol de gentiles, y dice, él mismo dice, honrando su ministerio, Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Él aconseja a las iglesias, 1 Corintios 1:10, y da específicamente 4 puntos, de los cuales usted puede poner allí 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y pone ahí al costadito, y si no, después lo bajamos en internet. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Primer punto, hablar todos una misma cosa. Segundo punto, que no haya división. Tercer punto, perfectamente unidos. ¿Estamos unidos hoy en este día? ¿Estamos hablando todos una misma cosa? ¿Hay división? Todavía no nos conocemos. Algunos no se conocen. Bueno, Dios nos está puliendo, ¿amén? Que no haya división. Tercero, perfectamente unidos. Cuarto, una misma mente y un mismo parecer. Y aquí está el acuerdo entre ese pastor, ese siervo, ese ministro, ese encargado, ese obrero, esa hermana diaconisa, ese líder, ese joven en la alabanza. Acuerdo, vamos para adelante. Ahí el apóstol está alentando, el siervo de Dios, el pastor. Ojo que el pastor ni el apóstol es, ni el apóstol es más ni menos que somos realmente obreros del Señor, ministros del Señor, siervos del Señor. Si bien es cierto, hay alguna jerarquía eclesiástica muchas veces que pone la diferencia, pero somos lavados todos por una misma sangre. Consejo a las iglesias, dijimos. En 1 Corintios 1:11. Ahora viene algo lindo. 1:11, Brian. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué tal, Ahí está la sopa. Así que, ¿por qué había contiendas? Brian, ¿me puedes decir un poquito? Seguir diciendo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué pasaba ahí? La gente, ¿qué estaba sucediendo? La gente comenzó a hacer preferencia. Yo soy del pastor Perín, yo soy del pastor Gómez, yo estoy pastor Joel. Tenemos que entender que la gente muchas veces es selectiva, ¿sí? Eso de las preferencias, el apóstol empieza a dar entendimiento a través de la palabra y dice, contiendas por preferencia entre los apóstoles. La gente sigue siendo selectiva. En 1 Corintios 3, 4 y 7. 4 al 7. 3, 4 al 7. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 3, 21 y 22.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién era Pablo? Dice el apóstol Pablo mismo. ¿Quién es Apolos? Cefas. Y sigue diciendo, ¿alguno fue crucificado por ellos? ¿Puede estar dividido Cristo? Y él mismo dice que no fue enviado con palabras de humana sabiduría a predicar. ¿Quién envía a Pablo? 1 Corintios 1:17. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí está. Dice 1 Corintios 1:17, quien envía a Pablo es Cristo. Amén. Entonces, sigue diciendo algo, que predica un evangelio. ¿Qué evangelio predica? El evangelio de la cruz. Y esta palabra de la cruz, ¿qué significa? Para unos, dice aquí el apóstol Pablo, es locura. Mas para los que creen que es poder de Dios. ¿Y cómo le agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Así que tú y yo tenemos que estar locos para Dios. ¿Sí? Cuando te dicen, ¿usted está loco? Sí, yo estoy loco. Es más, estoy re loco, pero por mi Señor. No soy fanático, estoy re loco. Antes de, sí, loco, dame re loco. Sí, no, ahora estás loco por el Señor. Duermo y pienso en Él. Me levanto, pienso en Él. Donde vaya, pienso en Él. Aleluya. ¿A cuántos Dios les ha respondido verdaderamente en este día lo que estaban anhelando en su corazón? Sí, hay mucho más en esta noche. Seguimos entonces. Dice, quien envía a Pablo es Cristo. Y este Pablo predica el evangelio de la cruz. Dijimos, es locura a los que se pierden, mas a los que creemos, esto es a nosotros, poder de Dios. ¿Y cómo le agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. ¿Qué pedían los judíos? Señales. ¿Qué pedían los griegos? Esto hablaba del mundo gentil, ¿sí? ¿Qué pedían? Sabiduría. Los judíos estaban acostumbrados a las señales. Abraham con Isaac, él tenía 100 años, era una señal tremenda. Moisés cuando cruza el Mar Rojo, cuando lo saca de Egipto, las plagas, estaban acostumbrados los judíos. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, y teniendo entendimiento de todo esto, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. ¿Por qué? Porque en Grecia nace la filosofía. Y la palabra filosofía viene de filo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Los griegos estaban acostumbrados a ese amor. ¿A qué cosa? A la sabiduría. De ahí que cuando él entra en Atenas, el apóstol Pablo, Dios lo usa. Sin embargo, los otros lo empezaron a cascotear igual. Pues donde vayamos, nos van a cascotear igual. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? No voy con palabras de humana sabiduría, sino con conocimiento y con poder de Dios. Entonces, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Cristo crucificado. Para los judíos un tropezadero tremendo. ¿Cómo puede ser? El rey, Dios lo sacrificó. Nosotros queríamos un ganador, un vencedor, que viniera con todos los carros, que Roma la desbatara. Nada de ese Mesías. Los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Para los llamados, tanto judíos o gentiles, Cristo, poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:25.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremendo. Lo insensato de Dios. ¿Se puso a pensar lo insensato de Dios y lo débil de Dios? Dice que es más sabio y más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. ¿Y qué es eso? Decí conmigo, nosotros. Nosotros. Esto es lo vil y lo insensato de Dios, y lo débil y lo que no era nada. Nosotros. ¿Va entendiendo? Para deshacer, ¿sí?, todo aquello que se pueda querer vanagloriar. Entonces, ¿qué éramos nosotros en el mundo? Aquí Dios nos da a entender. Éramos viles, éramos la lacra de este mundo. Quizás algunos digan, no, pero yo no tanto, pastor. Pero todos éramos, ¿sí?, destituidos de la gloria de Dios. 1 Corintios 2:7, que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora Dios cambió nuestra naturaleza racional a divina. ¿Cuántos lo creen? Nuestra naturaleza racional, ¿sí?, a divina. Entonces, ahora Dios mismo, entonces, redimiendo dignamente, como habíamos escuchado, a nuestra humanidad. Usted es digno a través, sí, de la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. 1 Corintios 2:7 era ese pasaje. Entonces, el misterio, dijo el apóstol Pablo, la sabiduría oculta que los príncipes de este mundo desconocieron, porque si la hubieran conocido nunca no hubieran sacrificado al Señor de gloria. Un ministerio ungido, dijimos, no es por palabras persuasivas, no es por humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Dios va a mostrar milagros, sanidades, prodigios, maravillas. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. ¿Qué somos nosotros? Edificio del Señor, ¿sí? En algún pasaje dice templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento, y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No se puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La obra de cada uno será manifiesta, será evidente, se podrá corroborar, va a dejar huella. Sí, usted, si es siervo o sierva, un hombre de Dios, un llamado del Señor, un escogido, va a dejar brecha en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta tierra, en este lugar, en este suelo de tierra. No se puede poner otro fundamento, dijimos. Primero, no se puede poner otro fundamento en Jesucristo. Segundo, la obra será manifiesta de cada uno. Tercero, por el fuego va a ser probada. O sea que si usted dice, tengo oposición, tengo lucha, tengo prueba, pastor, siga adelante porque Dios está con usted. Amén. Y otro punto más, ¿sí? Por el fuego, dijimos, será probada. Te vas a encontrar con oposición, con luchas, con pruebas. Y cuarto punto, si permaneciere la obra de cada uno, va a ser recompensado. Pablo se define como perito arquitecto y otro edifica, pero mire cómo sobre edifica. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Algunas características dijimos acerca del apóstol. Yo quería dar también de profeta. Primeramente tenemos el oficio de apóstol. Lo vuelvo a repetir, el apóstol, la palabra en griego significa enviado, delegado, mensajero,
enviado a una tarea específica. Este término fue dado especialmente a los 12 apóstoles de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:10 al 16, 4:10, y bueno, tenemos acá 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿sí? La pregunta surge si todavía están vigentes los 5 ministerios aquí mencionados. Para comenzar, debo decir que en realidad son, podemos decir, dice 5, pero son 4, ¿no? Pero bueno, hay muchos más ministerios. Hay, pero incansable de ministerios. Como el que decía, el que limpia el baño, la hermana que viene y cocina en la iglesia, el hermano diácono, el que canta, el ministro de alabanza. Hay cantidad de ministerios. Entonces, apóstol, el ministerio apostólico tiene que ver con fundamento. Esto lo puede anotar, es muy importante. Implantación, solidificación, edificación, enseñanza, como le decía, todo lo que el apóstol Pablo, corrección. Además, los apóstoles dan cobertura, paternidad, como un padre, ¿sí? Aunque tenemos un Padre en los cielos, Él es nuestro Padre. También abrazamos a nuestros pastores, a nuestros siervos, con esa paternidad, sí, de amor, como el de nuestros padres carnales. Y muchas veces pareciera mucho más también. ¿Es así o no es así? Entonces, literalmente significa uno que es enviado. El apóstol tiene gobierno, autoridad y unción espiritual, aunque no se me note. Aunque no se nos note. En algún momento también flaqueamos los apóstoles y ustedes son los que nos levantan. Porque como decía el apóstol Pablo, ustedes son mi broche en el Señor, mi sello. Cuando los miro a ustedes, decía el apóstol Pablo, se inspiraba, porque decía, ha sido Dios en mí. Dígalo conmigo, Dios haga en mí. Amén. Entonces, uno que es enviado, la palabra apóstol, ¿no? Había también otros apóstoles que ministraban en los tiempos del Antiguo Testamento. Había hombres tales como Andrónico, Bernabé, Pablo mismo, Tito, Timoteo y otros. El apóstol tiene autoridad para juzgar, sentenciar, decretar. 1 Corintios 5, 1 al 5. 1 Corintios 5, 1 al 5. Mientras está buscando a mi hijo, el apóstol planta iglesias, confirma y establece a ministros, a siervos. El apóstol pone orden. Sí, Brian. ¿Qué versículo es? 1 Corintios dijimos. 5. 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 11:34. Mientras lo busca, vuelvo a enfatizar acerca de lo que acaba de leer, porque habló de fornicación, de que había pecado. Entonces, el mismo apóstol sí juzga, sí, y produce una sentencia. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Sí? Que sufra, que se dé cuenta en qué situación está
y sabemos que siempre Dios tiene misericordia, ¿sí? Y puede salvar y redimir a las personas. ¿Seguimos? 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol pone orden, brinda paternidad. 1 Corintios 4:15. Brinda paternidad. El apóstol es evidente, tiene un espíritu paterno. Un espíritu paterno es aquel que desea que el hijo sea mayor que él. Amén. Esa es la verdadera paternidad. Ahora, si vos ves a uno que se infla demasiado, ya, vení, pastorcito, vení conmigo. Al verdadero apóstol, a su hijo espiritual, le dice: anda adelante, dale, yo te guardo la espalda. ¿Sí? Gracias, Señor. ¿Seguimos? 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Provee cobertura apostólica, en este caso Pablo a Timoteo, también a Tito. Voy a correr un poquito, no voy a leer todos los textos bíblicos. ¿Quiere anotarlo? Timoteo 1, 3 al 4, segunda de Timoteo 4 al 11, y tengo como 5 más, pero imparte, confirma dones espirituales, está provisto de una gracia apostólica. Romanos 1:5 y 1 Corintios 3:10. En Gálatas 2:9, ese puedes leer, Brian, por favor. La gracia es una capacidad singular dada por Dios de hacer lo que ordinariamente no se puede hacer, ¿sí? Como le dijimos hoy acerca de la unción. Un apóstol tiene una tabla de valores diferentes. Preste atención en esto, ¿eh? Una tabla tiene, los apóstoles tenemos una tabla diferente de valores. Y ahora me va a entender, a lo que cualquier creyente normal tendría. Todo creyente estima su vida como lo más valioso. El apóstol no estima su vida. ¿Lo leemos, Brian? ¿Lo tenemos? Dijimos Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está. Bueno, ahí está el compañerismo, el apoyo. Dijimos, tenía una capacidad singular dada por Dios. Y todo creyente, dijimos, estima su vida como lo más valioso. El apóstol Pablo, como muchos de los apóstoles que sabemos que la mayoría fueron martirizados, fueron héroes, ¿sí? Como está en el libro de Hebreos, hay una galería de héroes, de mártires del Señor. El apóstol no le interesa su reputación. Quietito el chiquito, por favor. Siéntese, querido. Ni el que dirán de la gente. No cambia su mensaje de acuerdo con la audiencia. ¿Sí? El apóstol le dice: arrepentite al publicano, y aún se mete en la cámara del rey. Y si tenemos que decirle arrepentite al gobernador más grande o al presidente de la nación, vamos a llevar el mensaje de arrepentimiento para que esa persona sea salva. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Eso es, sí, Señor. Entonces, le dice arrepentite, el mensaje tiene que ser el mismo. El verdadero apóstol no le teme a la gente, ¿sí? No hay que tenerle temor a la gente. Y ahora voy a hablar un poquito de profeta. La palabra profética llama al arrepentimiento. De ahí que el profeta llama al arrepentimiento, a la confesión, a arreglar las cuentas con Dios, a que el pueblo viva en santidad. La palabra profética se activa con el profeta y libera el plan y los propósitos de Dios para una persona, o para una iglesia, o para un ministerio. El profeta no solo informa de lo que Dios hace, sino
que impulsa el movimiento espiritual en la iglesia. La profecía hace algo más que confirmar. Libera. Un pueblo que no recibe profecía, y esto muchos pastores a veces la palabra profética la tienen a un lado. Si el pueblo no recibe palabra profética, dice que el pueblo se va a desenfrenar. De ahí a que tenemos que tener bien esta figura que nos muestra el Señor. No es una nueva figura el profeta en el Nuevo Testamento, tal como los profetas del tiempo antiguo. Estos tienen un doble ministerio: predecir y hablar por Dios. Esto quiere decir que también se predice el futuro como Dios lo revela por su Espíritu, y hablan o dan con libertad una palabra del Señor. El ministerio del profeta viene muy a menudo juntamente con el ministerio del apóstol, y los dos trabajan en conjunto. Agabo es el profeta más notable. Efesios 2:20, ¿podemos leer? Efesios capítulo 2, versículo 20. Agabo es el profeta más notable en el libro de los Hechos. Él predijo un hambre y el encarcelamiento de Pablo. Efesios 2:20. Sigo diciéndole que... ¿sí? ¿Está? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Los profetas son partes del liderazgo dedicado al cuerpo de Cristo, a la vida de la congregación. Son responsables del envío de ministros a otras áreas, a otros lugares también, a otros países. Dios habla a sus profetas y les dice, tienen que entrar en determinado lugar. El ministerio del profeta es marcado por lo siguiente: 1 Corintios 12:10, punto 1, o A, B, C y D. Debe tener el don de profecía. B, tiene que ser escogido por Dios. C, tiene que mostrar una vida de santidad y humildad. Y D, tiene que estar dispuesto a que juzguen sus profecías. Porque hay muchos que dicen, no, a mí no me vengan a decir, no. Y esto lo vamos a compartir para que nos dé el Señor. 1 Corintios 14:29. Primero leemos la que te di, 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Y 1 Corintios 14:29. En el punto, tienen que estar dispuestos a que juzguen sus profecías. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tremendo, ¿eh? ¿Está bueno? Ahí está. El evangelista. Doy 2 puntitos. Evangelista. La palabra evangelista significa uno que proclama buenas nuevas. Sí, Efesios 4:11. Pablo instruye a Timoteo. Leemos, por favor, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo instruye a Timoteo, quien en realidad era un obispo, ¿sí? Un apóstol también, a que sea, ¿qué cosa? Evangelista. Dice, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Leemos, Brian? 1:1. Sí. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahí está. Segunda de Timoteo 4:5. Este es el trabajo del evangelista, el ministerio de Felipe. Vamos a buscar, Hechos 21:8. Hechos 21:8. Si quedó algún texto colgado por ahí es porque nos cruzamos un poquito, pero es importante apurarnos por el tiempo. ¿Me va a decir el tiempo que nos queda? ¿Dijimos? ¿21:8? Bizcocho. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahí está.
El trabajo del evangelista, 21:8, ¿está bien? El último oficio mencionado, pastor y maestro, no está dividido en dos aquí, sino que es una referencia al mismo oficio. Cada uno de los ministerios mencionados tiene un artículo que le separa del otro. Por ejemplo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El último ministerio presentado no separa el oficio de pastor y maestro, sino que son atribuidos a la misma persona también. ¿Amén? La razón por la que esto ocurre es la manera de pastorear, que es por medio de la enseñanza, ya sea de forma didáctica o por medio de la palabra. Los maestros son también esenciales para perfeccionar a los santos. La promesa de Dios para estos días es el que Él va a restaurar maestros a la iglesia. Isaías 30:20. Isaías 30:20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Tremendo, Tremenda palabra de Dios, ¿sí? Bueno, la influencia de Pablo, comenzamos hablando de Pablo y terminamos hablando de Pablo, ¿sí? Nos encontramos con el pasaje bíblico que tenés ahí en la primera hoja que te di, Hechos 9, ¿sí? Cuando habla de Pablo, y aquí vemos que Pablo en una ocasión se le dio permiso antes de ser apóstol. Él era, dijimos, benjaminita, ciudadano romano. Él se llamaba, o sea, lo llamaban Saulo, ¿sí? Saulo de Tarso, benjaminita. Y en el camino, que tenía permiso por un grupo de hombres religiosos hacia Damasco, para arrestar a los cristianos que estaban allí. Y en el camino a Damasco Jesús se le aparece con una luz potente y lo deja ciego. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Qué tremendo, Qué tremenda conversión de este hombre, ¿no? Pablo, perseguidor de cristianos, enfatizamos al comienzo. Después Dios dice: le voy a enseñar a este cuánto, ¿qué cosa? Cuánto va a tener que padecer por causa de mi nombre. Mientras mi hermano se va preparando con una alabanza, ¿sí? Yo quiero decirle, Pablo sufrió mucho por el Evangelio. Él hubiese sentido, ¿sí? Hubiese sido él el último en sentir lástima por él mismo. ¿Por qué? Porque él era un apóstol. Allí nos encontramos con 2 de Timoteo, cuando 2 de Timoteo 4, Pablo dice: yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. Que algún día usted pueda decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí en primera fila está mi hermano, cuando él entró con su esposa, ahora en la presencia del Señor, con 40 y tantos kilos, con un cáncer terminal.
Y Dios le devolvió la vida porque le mató a la esposa la enfermedad. Pero en el cielo tenemos eternidad. Aquí nos encontramos con un pastor, el pastor Perín. Su ministerio, a alguien quiso arruinarlo, pero el Señor dijo: yo tengo para ti algo especial. Por allí está mi hermana también, su matrimonio. El diablo le dijo: te voy a arruinar. ¿Qué iglesia ni qué iglesia? Allí la unción de Dios trabajó e hizo la obra. El que estuvo leyendo, ponete de pie, Brian. Desahuciado por los médicos, al año tenía que tomar pastillas de por vida. Hoy con 5 hijos. Hasta hace un tiempo atrás estaba al frente de una empresa con 80 personas, 90 personas. El que le dijeron los médicos, disrímico, paranoico, que no se iba a curar más. Esa es la unción. Esa es la vaca que está trinando arriba del alambre. Aleluya. Y como brocha aquí mi esposa, la sierva del Señor. Ponete de pie, Sara. Nosotros somos como el águila. Nos renovamos. Si nos cae el pico, nos vuelve a salir el pico de vuelta. Aleluya. Su madre en 17 días, la enfermedad la mató de un cáncer. La entregamos a Cristo y partió a la presencia del Señor después de haber estado en la idolatría toda su vida. A los poquitos días va al médico y le dijeron: usted tiene un tumor. También le dijeron: la vamos a vaciar toda. El Señor obró. Una noche después de la reunión, despidió el tumor y Dios le dio una matriz nueva. Esta es la palabra que predicamos. Esto es poder y potencia de Dios. Y yo hoy bendigo a Roma también, porque el diablo quiso arruinar su ministerio. Y cuando él vino una vez, venía para nuestra iglesia a cantar, todavía no lo conocíamos, chocó y dijo: ¿podés creer? Le digo: esto es por causa de Dios. Y al tiempo Dios me permitió poner mis manos y restaurar su ministerio y bendecirlo, porque lo que Dios llama, aleluya, lo que Dios limpia, aleluya, el hombre no puede arruinarlo, ni el diablo. Una alabanza, y te voy a cortar porque tengo una palabra para mi Argentina y para todos, ¿sí? Vos seguí alabando un poquito. Sé que estás aquí. Ponete de pie por un momento y agradecerle al Señor. Corazón te siente. Oh, Sakai Arabakenda 6. Vuelto por la nube. Tomate de la mano de tu hermano. Bendecilo. Bendecilo. Y deja que esta gracia se derrame en este día. Aleluya. Sé que estás aquí. Dios me va a usar a partir de ahora. Dios nos va a usar a partir de ahora mucho más. Descansa en mi palabra. Descansa en mi palabra. Apresúrate, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Y el sonido de tu voz. Estás aquí. Estás aquí. Llenándolo todo. Estoy siendo sumergido en ti. Aleluya. Sí, Señor. Revela tu corazón. Bautiza con Espíritu Santo y fuego en esta noche, Padre. Sea tu poder divino, Dios, arrancando lo que no es tuyo, llevándote las cargas, Señor. Dios mío, libera a tu siervo, Señor. Da excelencia cada día más. Aquellos que pensaron quizás que hasta aquí, el Señor dice:
Te extiendo el territorio, te extiendo las estacas, te amplío la visión, aleluya. Te extiendo la visión, dice el Señor. Argentina, aleluya. Dios me ha dicho: proclama avivamiento en mi nación, porque hay muchos que mueren, hay muchos que están en la droga, hay muchas casas arruinadas, pero ustedes van a salir con espada de fuego a destruir al enemigo, a arrancar y a destruir. Señor, así dice el Señor, Él te convoca y te ordena. Estate seguro, a partir de ahora, decidite a encontrar tu milagro. Nos determinamos a encontrar esa respuesta divina, lo que hasta ahora no hemos alcanzado, lo que el Señor nos ha prometido. Como cuando Jacob luchó con el ángel, Él no lo dejó ir. Dile en esta noche al Señor: Dios, me tomo de tu manto apostólico y profético. No dejo que el diablo me robe más. Pelearé la batalla como buen soldado que no tiene de qué avergonzarse. Así dice el Señor: no habrás de resignarte. A partir de ahora, situaciones incómodas, adversas, al enemigo que te está acechando, Él no puede destruirte. Yo te defiendo, dice el Señor. Desafíate a vivir una vida rendida y consagrada a mi Espíritu Santo. A partir de ahora vas a crecer en sabiduría y madurez. Declaro, hermano, junto a la iglesia del Señor en este piso 12, en la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma, en la República Argentina, viene un tiempo para nuestra Argentina de bendición. Se cortan cadenas, se rompe el yugo, se rompen maldiciones. Aleluya, aleluya. Declaro que estos últimos meses, para mis hermanos, para mis consiervos, para mis pastores, serán meses de oportunidades. Aleluya. La sangre del Cordero está haciendo la obra. La mano del Todopoderoso se extiende. Lo que no podías alcanzar, Él está, aleluya, haciéndotelo alcanzar. Estará tu mano pronto, antes de que lo pienses. Lo imposible se va a concretar por el favor de Dios. Aleluya. Arabaya. Santo, santo. Todas las fortalezas y paredes de separación que se levantaron en las familias, en nuestra Argentina, en nuestra iglesia. Hay gente que ha venido a dividir tu iglesia, hay gente que ha venido a dividir tu ministerio. El Señor te dice: yo destruyo esas paredes de separación, de fortalezas, en el nombre de Jesús. Invalido todo argumento, todo decreto diabólico contra la vida de mis hermanos, de mis seres queridos, contra mi vida misma. Invalido todos aquellos decretos, todas las fortalezas y paredes que quería producir el diablo, de separación que se levantaron para que yo no alcance mis logros, el objetivo que Dios planeó para mí. A partir de ahora, diviso, localizo. El Altísimo me da discernimiento sobrenatural. No soy la misma persona, porque Dios me ha ungido en este día. Lo que Dios tiene para mí en las áreas de sentimiento familiar, ministerial, aleluya, Dios las concreta. No voy a creer en los informes negativos de quejas, de descontentos, de divisiones, de críticas destructivas, de miedos que acarrea maldición. Cancelamos todas esas influencias. Aleluya. Guardo mi corazón a partir de ahora. Lo que Dios me ha hablado lo guardo en mi corazón, porque de Él mana mi vida. Voy a ungir mis ojos con colirio, para que a partir de ahora sea abierto a lo sobrenatural de Dios. Los planes de Dios van a venir a mi vida. Lo creativo, lo que hasta ahora no podía entender. Aleluya. Lo que Dios se propone
porque Dios me dice, porque no desmayaste y esperaste en mí, yo te voy a coronar de favores y de misericordias. Este es un tiempo de realizaciones, de concreciones. Jeremías 51:20 te dice a ti y a mí: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti voy a quebrantar naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Argentina, Dios te levanta con avivamiento de unción y reino. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Rey que vive. Alabado sea el Rey que vive. Aleluya. Adórale al Señor. Tu corazón. Aleluya, adórale un momento más al Señor. Vamos. Estás aquí. Dile al Señor, estás aquí. Aleluya. Llenándolo todo. Sí, Señor, llenando todo, nuestro corazón, nuestra vida, los ministerios, Señor. Siendo sumergido en ti. Estando sumergidos en ti, Señor. Revela tu corazón. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Preparamos nuestro corazón, Señor, para seguir en esta bendición, Señor, de esta conferencia. Señor, bendice.